Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hacer el tema tesis y argumentos, ¿verdad? ¿Qué serán las tesis y argumentos? Bueno, dice pues que uno de los tipos más frecuentes de preguntas de lectura crítica son aquellas referidas a los argumentos y a la tesis de la lectura. Así es. ¿Qué será tesis? ¿Qué será argumento? ¿No? Nosotros decimos, argumentame algo. O sea, si tú has llegado tarde al colegio, yo te voy a decir, argumentame por qué llegaste tarde. O sea, dame tus razones por qué llegaste tarde, ¿no? Eso es argumentar, dar razones, ¿ya? Miren, chicos, dice, un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o un punto de vista, ¿verdad? Si yo te pregunté o te dije, dame tus argumentos de por qué llegaste tarde, entonces tú me vas a dar una serie de razones, digamos, de excusas, ¿no? Que van a sustentar tu idea, tu posición de tu tardanza. Entonces, eso es el argumento. La tesis va a ser, dice, esta posición o punto de vista que tú tienes, esa es tu tesis, ¿ya? Entonces, los argumentos son las razones y la tesis es la posición de tus razones, ¿ya? Miren, veamos un ejemplo. Dice, yo no necesito ir a la universidad, se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarse más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que en la universidad se obtiene más información, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber, ¿lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida? Quiero poner un negocio para hacer dinero en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. ¿Te das cuenta? Miren, ahí tenemos un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar lo que es la tesis? Yo diré la pregunta, o me haré la pregunta, ¿de qué nos quiere convencer el autor? Entonces, dice que evidentemente de que a él no le es necesario ir a la universidad para tener éxito en la vida, ¿verdad? Según el autor, eso dice su texto, que para él no es necesario ir a la universidad para tener éxito. Entonces, ¿cuál sería mi tesis? La tesis formulada sería, el autor cree no necesitar ir a la universidad para tener éxito en la vida. Para llegar a esta tesis, tú puedes utilizar la pregunta de qué nos quiere convencer el autor. Entonces, ahí llegas tú a la tesis. Ahora, ¿y cómo voy a argumentar, ¿no? Esta tesis? Y si ustedes saben que el argumento consiste en las razones, evidencias y afirmaciones que sustenta la tesis, entonces el argumento del texto, ¿cuál sería? ¿No? Entonces yo diría, pues, que no necesito ir a la universidad para tener éxito porque el dinero porque hay personas que han ido a la universidad y no tienen trabajo. ¿No es cierto? Se han preparado 5 años, pero sin embargo, en la práctica no tienen dinero, no tienen trabajo. Entonces, ese es su argumento central, su razón por la que no hay que ir a la universidad o no se necesita ir a la universidad para tener éxito. Mayormente, esto de tesis y argumento lo encontramos en un texto argumentativo, en donde la tesis va a ser la postura, ya sea a favor o en contra del tema tratado, y los argumentos van a ser razones que sustentan, ejemplifican o prueban la tesis del texto, ¿no? O sea, los argumentos pueden estar a favor o en contra también de la tesis, ¿no? O sea, simplemente que sus razones van a sustentar a la tesis, ¿ya? Miren, ¿cómo voy a resolver yo este tipo de ejercicios? ¿No? Dice pautas de resolución de preguntas, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para formular una tesis? Yo digo, debes hacerte estas preguntas básicas. 1. ¿De quién o quién se habla o se opina en el texto? Cuando tú identificas esto a través de la pregunta, vas a identificar el tema. Pero si tú y la segunda pregunta que también puedes hacer es,
qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre el tema, entonces esa va a ser tu tesis, ¿ya? Cuando tú te respondes a la pregunta de qué o quién se habla o se opina en el texto, es el tema. Y cuando tú respondes a la pregunta qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre este tema, entonces es la tesis, ¿ya? Ahora dice, las preguntas que pueden ayudarte a determinar el argumento central podrían ser formuladas de la siguiente manera. Entonces, para que yo encuentre los argumentos, podría hacer estas preguntas también. ¿Por qué el autor del texto cree que, o sea, se refiere a la tesis, ¿no? O también la pregunta, ¿qué razón principal del autor para sostener qué? ¿No? Entonces ahí vamos a encontrar los argumentos. Por ejemplo, si yo digo, basándome en el primer ejemplo, que yo diga, ¿por qué el autor del texto cree que sin ir a la universidad tendrá éxito? ¿No? Entonces ahí yo voy a encontrar el argumento central. ¿Por qué? Porque hay personas que estudiaron y sin embargo no tienen éxito. Ese es el argumento central. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, siempre habrá algún inocente a quien culpar. Solo depende del momento y del grupo que amenace a aquel que tenga el poder. Los grupos elitistas temen perderlo y que otros accedan a él. Antes fueron los cristianos en Roma, después los judíos en la Alemania nazi, luego los japoneses a finales del siglo XX y ahora los musulmanes. Entonces, nosotros vamos a investigar la tesis del autor del texto y el argumento central, ¿no? ¿Cómo voy a identificar la tesis? Podría preguntar yo, ¿de qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué postura? Miren, pero acá estamos más simple porque nos van a dar alternativas. A, dice, cada vez que el grupo dominante siente amenazado su poder, culpa a un inocente. B, el mal siempre existirá y los poderosos lucharán en su contra infructuosamente. C, pueblos como el japonés han sido acusados injustamente de encarnar el mal. D, el ser humano busca siempre un inocente a quien culpar. Entonces, ¿cuál es la tesis? La D, ¿verdad? El ser humano busca siempre un inocente a quien culpar. Ahora vamos a señalar el argumento central de este mismo texto. Y también nos dan alternativas. Y dice, el hombre siempre buscará en su entorno cuál es su temor más profundo. B, el hombre es cobarde por naturaleza. Eso hace que culpe a otros de sus propias incapacidades. C, los grupos que concentran el poder temen su pérdida y a la posibilidad de que otros también tengan poder. D, los grupos de poder carecen de la fortaleza que da el consenso. Eso hace que teman la posibilidad de que otros grupos alcancen el poder. Entonces, ¿cuál es el argumento central? Y vamos a decir, pues no, que los grupos que concentran el poder temen su pérdida y a la posibilidad que otros también tengan poder. Entonces, esta es la razón que argumenta la tesis del autor en dicho texto. Muy bien, espero que hayan entendido. Eso es todo por hoy. Nos vemos, chicos.